No es la muerte, sino el eterno tormento de la agonía. Imagina que el mayor genio literario del siglo XX quiso desaparecer. Franz Kafka, el hombre que nos dio la metamorfosis, el proceso, el castillo, pasó sus días sintiéndose un fraude. Y un día, con la voz temblorosa pero firme, miró a los ojos a su mejor amigo, Max Brod, y le dijo: «Quema todo. Cartas, cuadernos, cuentos, novelas. Toda una vida de escritura, reducida a cenizas». Ese fue su último deseo. Pero Max lo desobedeció. Y gracias a esa desobediencia, tú y yo estamos aquí ahora. Porque sus palabras, tan llenas de angustia, ironía y desesperanza, se convirtieron en faros para millones. Fueron y siguen siendo un espejo para los que se sienten perdidos, perturbados, atrapados, kafkianos. Y sin embargo, Kafka murió creyéndose un fracaso. No supo que había cambiado la historia de la literatura. No supo que su dolor le daría voz a generaciones enteras. Pero tú sí lo sabes. Y por eso estás aquí. Así que si alguna vez has sentido que el mundo no te entiende, que lo que haces no vale la pena, que tu voz no importa, este vídeo es para ti. Porque vamos a adentrarnos en su mente. Vamos a conocer al hombre detrás del mito. Y vamos a descubrir por qué su historia puede ser también la tuya. Suscríbete ahora, porque este viaje no será solo sobre Kafka. Será sobre ti. Y sobre lo que escondes por miedo a brillar. Kafka nació en Praga, el 3 de julio de 1883, en el seno de una familia judía adinerada. Era el mayor de 6 hermanos. Pero en su infancia, la muerte ya lo rondaba. 2 de sus hermanos murieron siendo apenas unos niños. Y más adelante, sus 3 hermanas serían asesinadas en los campos de concentración nazis. Kafka vivió con la sombra del fin desde muy joven. Pero si hubo una figura que marcó para siempre su vida, no fue la muerte. Fue su padre. Hermann Kafka era un comerciante textil de carácter fuerte, autoritario, aplastante. Un hombre hecho a sí mismo, obsesionado con el éxito, que solo concebía la vida como una carrera de poder y prestigio. Y Franz, frágil, introspectivo, enfermizo, era todo lo contrario. Desde pequeño se sintió como una decepción andante. Era un niño silencioso, sensible, con una imaginación desbordante, que prefería los libros a los negocios. Pero eso, para Germán, no era más que una maldición. Imagina crecer con alguien que te hace sentir que tu simple existencia está mal diseñada. Que tu sensibilidad es un defecto. Que tus sueños son una pérdida de tiempo. Kafka creció en una casa grande, pero emocionalmente vacía. A los 14 años, cuando por fin toma una pluma y empieza a escribir, siente que ha encontrado su razón de vivir. Pero su padre no lo ve como talento. Lo ve como una amenaza. El joven Franz intenta escapar. Estudia química. Luego historia del arte. Después filología alemana. Pero su padre le obliga, con presión y desprecio, a estudiar derecho. Y él obedece. Una y otra vez. Esa tensión entre el deseo y la obediencia sería el núcleo de toda su obra. Y cuando a los 19 años, escribe una carta a su padre, no es una carta cualquiera. Es una confesión desesperada. Hace poco me preguntaste por qué te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte. En parte justamente por ese miedo, y en parte porque en la fundamentación de ese temor entran muchos detalles más de los que yo podría exponer hablando. Kafka no era libre. Ni en su casa, ni en sus estudios, ni en su propia mente. Y sin embargo, escondido en la sombra de ese miedo, estaba naciendo uno de los escritores más profundos del siglo XX. Porque a veces, cuando el mundo intenta apagarte, es ahí cuando empieza a arder tu fuego interior. Y ahora que entendemos su origen, es momento de ver cómo su vida se dividió en dos. La rutina gris del funcionario y el universo brillante del escritor. Mientras el mundo veía a un joven abogado más, Kafka vivía una doble vida. Durante el día, trajes grises, oficinas silenciosas, montañas de documentos. Kafka trabajaba en una compañía de seguros, revisando reclamaciones, enfrentándose a una rutina mecánica y absurda que lo consumía por dentro. Pero por la noche, ocurría la transformación. Solo, en su cuarto, con una lámpara tenue y el zumbido de su ansiedad como compañía,
escribía. Escribía como si de ello dependiera su supervivencia. Y quizás, así era. Porque para Kafka, la literatura no era un pasatiempo. Era una necesidad existencial. Pero incluso eso, incluso su pasión más pura, venía envuelta en culpa y angustia. Escribía con miedo. Con duda. Convencido de que sus palabras no valían nada. Y sin embargo, las escribía igual. Porque aunque odiaba el mundo, aún más se odiaba a sí mismo por no pertenecer a él. Todo mi ser se centra en la literatura y hasta los 30 años he mantenido ese rumbo a rajatabla. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. Así le escribió al padre de una novia, describiéndose como alguien taciturno, insociable, egoísta, enfermo. Kafka no solo temía al sistema. Temía ser incapaz de vivir fuera de él. Y aquí es donde la historia se torna profundamente humana. Porque, ¿cuántos de nosotros vivimos esa misma contradicción? ¿Cuántos trabajamos en algo que nos asfixia mientras soñamos en secreto con una vida distinta? ¿Cuántos escribimos, pintamos, creamos, o simplemente soñamos en silencio? ¿Convencidos de que a nadie le importará? Kafka fue uno de nosotros. Un soñador atrapado en la jaula de lo cotidiano. Un genio escondido detrás de una pila de documentos legales. Y fue Max Brod, su mejor amigo, quien le arrancó esas primeras páginas al silencio. Quien lo empujó a publicar Meditaciones, su primer libro. No fue un éxito. Pero fue un acto de rebelión. Una chispa en medio de su oscuridad. Lo increíble es que esa chispa estaba a punto de encender algo mucho más grande. Una literatura completamente nueva, capaz de describir la angustia del hombre moderno con una precisión aterradora. Porque es aquí donde el sistema gris y aplastante se convierte en el verdadero antagonista kafkiano. ¿Alguna vez te has sentido perdido entre formularios, trámites interminables o llamadas automáticas que nunca solucionan nada? ¿Has tenido esa sensación de ser solo un número, una firma más en un sistema que ni entiendes ni te escucha? Bienvenido al mundo de Kafka. Porque en su universo, los dragones no escupen fuego. Son sellos burocráticos. Son oficinas frías y pasillos infinitos. Son jueces invisibles, normas que nadie explica y un Dios ausente que nunca responde. Ahí nace lo kafkiano. Una palabra que ya no solo describe su estilo, sino una atmósfera, una experiencia, una distorsión de lo real donde lo absurdo se vuelve cotidiano. ¿Te suena? Quizás porque tú también lo has vivido. Kafka no inventó estos monstruos. Solo los nombró. Nombró la alienación de un mundo industrializado. Nombró la angustia de no ser escuchado. Nombró el vacío que sentimos cuando nuestra vida está regida por normas que nadie explica, por metas que no elegimos y por sistemas que nos olvidan. Y lo hizo con un estilo seco, brutal, sin adornos. Un lenguaje que duele por su frialdad. Como el sistema que retrata. Pero lo más inquietante es esto. Sus personajes no huyen. No intentan destruir el sistema. Simplemente se adaptan. Amanecen convertidos en insectos. Y aún así, se preocupan por llegar a tiempo al trabajo. ¿No es esa, acaso, la verdadera tragedia? Kafka entendió lo que muchos no quieren ver. Que el sistema no necesita golpearte para destruirte. Solo necesita que sigas cumpliendo. ¿Y tú, ya lo habías notado? Imagina esto. Te despiertas un día, y tu cuerpo ha cambiado. Ya no eres tú. Eres, algo más. Un bicho. Una criatura grotesca que ya no encaja en el mundo. Así comienza la metamorfosis. Estaba echado sobre su dura espalda como si se tratara de una armadura, y cuando levantó la cabeza un poco, pudo verse un gigantesco vientre color café en forma de cúpula. Y lo primero que piensa Gregorio Samsa no es ¿qué me pasó? Sino voy a llegar tarde al trabajo. Ese es el mundo de Kafka. Un mundo donde hasta la transformación más monstruosa se ve opacada por la rutina. Por la presión social. Por las expectativas ajenas. Gregorio es un reflejo del propio Kafka. Trabaja como viajante para mantener a su familia. Se siente atrapado en una vida que no eligió. Su padre lo desprecia. Y lo único que lo sostiene es una rutina que ya no puede cumplir. Pero lo más trágico no es que se transforme en insecto. Lo trágico es que nadie lo extraña como humano. Ni su familia, ni su jefe, ni siquiera él mismo. Kafka nos lanza una pregunta brutal.
¿Cuánto tiempo llevamos siendo insectos sin darnos cuenta? Porque no es que Gregorio pierda su humanidad al transformarse. Es que ya la había perdido mucho antes. Y ese es el golpe maestro del relato. Su familia lo alimenta al principio. Lo tolera. Pero poco a poco, lo ocultan, lo repudian, lo quieren fuera. Porque ya no produce. Porque ya no sirve. En la tragedia de Samsa se esconde una verdad incómoda. Valemos lo que producimos. Y cuando dejamos de producir, simplemente estorbamos. Kafka nos grita entre líneas. ¿Eso es lo que somos? ¿Eso es todo lo que valemos? Y cuando finalmente Gregorio muere, ¿qué hace su familia? Respiran. Salen a caminar. Y planifican una nueva vida. Como si nunca hubiese existido. Kafka escribe con una sencillez engañosa. Sus frases son claras. No hay adornos. No hay fuegos artificiales. Y sin embargo, cuando te das cuenta, ya estás atrapado. Como si estuvieras caminando sobre una alfombra. Y de pronto, esa alfombra desaparece. Y caes. Eso es lo kafkiano. No es solo un estilo. Es una atmósfera. Una forma de narrar lo absurdo de la existencia sin avisarte que lo estás leyendo. Kafka no te dice: el mundo es un lugar oscuro y sin sentido. No. Te pone en una oficina gris, con papeles que nadie entiende. Una ley que nadie explicó. Una culpa que nadie justifica. Y tú, como lector, intentas entender. Intentas encontrar la lógica. Intentas ayudar al protagonista. Pero no puedes. Porque no hay lógica. Y eso te angustia. Te desespera. Te hace sentir exactamente como él. Esa es la genialidad de Kafka. Te convierte en el personaje. No hay respuestas. Solo preguntas. Y burocracia. Y puertas cerradas. Y frases vacías dichas por figuras con poder, pero sin rostro. Y tú, como el lector moderno que eres, reconoces todo eso. Porque lo has vivido. Kafka escribió hace más de un siglo. Pero su estilo habla del mundo que tú habitas ahora. Y no se necesita magia para que sea terrorífico. Solo hace falta un escritorio, una regla, y una firma que no llega. ¿Y si la peor pesadilla no es un asesino ni un demonio? ¿Sino que tu vida no tenga sentido y nadie lo note? Kafka murió pensando que había fracasado. Imagina eso. El hombre cuya obra cambió la literatura moderna. Murió convencido de que todo lo que escribió no valía la pena. Pidió que lo quemaran. Que desapareciera. ¿Por qué? Porque vivió atrapado en una lucha silenciosa. Una guerra entre su pasión y la voz de su padre en su cabeza. Repitiéndole que la literatura era una pérdida de tiempo. Que era débil. Que no valía. Kafka no necesitó un villano en sus historias. Porque el suyo vivía dentro de él. Y aún así escribió. Por las noches, a escondidas. Después de pasar el día entre papeles de seguros, con su salud deteriorada. Con su alma quebrada. Kafka escribía. ¿Sabía que un día su obra sería leída en cientos de idiomas? ¿Que su apellido se convertiría en un adjetivo? ¿Que sus pesadillas serían compartidas por millones de personas? No. No lo sabía. Y sin embargo, lo hizo. Hoy lo llamamos genio. Pero fue un genio atormentado. Un poeta del absurdo. Un visionario de la angustia moderna. Y si algo nos enseña su vida es esto. A veces, lo que más vale en ti es justo lo que te avergüenza. A veces, tu voz más valiosa es la que dudas en mostrar. A veces, hay un Kafka dentro de ti. ¿Y si tú también estás escribiendo algo que podría transformar a otros? ¿Y si tu historia aún no dicha es la que alguien está necesitando? No te quemes antes de tiempo. No escondas tu fuego. Kafka lo intentó. Pero Max Brod lo desobedeció. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Franz Kafka murió sin saber que su voz atravesaría generaciones. Murió creyendo que lo suyo era una pérdida de tiempo. Murió pidiendo que todo ardiera. Y sin embargo, su fuego sigue aquí. Arde cada vez que alguien se siente perdido en un sistema que no entiende. Cada vez que alguien se despierta sin saber quién es. Cada vez que alguien, con miedo, decide crear. Porque Kafka no fue solo un escritor. Fue un espejo. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? También puedes serlo. Quizás nunca escribas la metamorfosis. Pero a lo mejor escribes un poema, grabas un vídeo,
haces una canción. O simplemente tienes una conversación honesta que enciende una chispa en alguien más. Ese podría ser tu legado. Y si este viaje por el mundo de Kafka te removió algo, entonces no dejes que ese fuego se apague. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad donde analizamos el alma humana a través de la filosofía, la literatura y las ideas que cambian vidas. No estás solo en este laberinto. Y juntos, quizá podamos encontrar la salida. Dale like, comparte este vídeo con alguien que necesite encender su voz. Y recuerda, a veces, lo que más miedo da mostrar, es justo lo que el mundo necesita ver. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que lo kafkiano te inspire y no te destruya.